Bueno, justamente para conocer la reacción de los mercados, cómo puede influir en la región estos resultados en Argentina, es que recibimos a Luis Custodio. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo Buenas estás, noches para Luis? todos. Sí, mucha euforia, bastante sobre reacción también, y esto es natural en este primer día después del éxito obtenido ayer. Veamos luego cómo transcurre la semana, ¿no? Pero el primer día nos muestra algunas cuestiones interesantes. Fíjense ustedes el tipo de cambio en la República Argentina. Lo que está graficado es el dólar oficial. Había tenido allá por el 13 de octubre una caída, pero luego empezó a subir, a subir, a subir. Y fíjense, al final de esta gráfica, la fuerte caída que ha tenido en la cotización ahora, que es más del 6%. En condiciones similares también, otras dos monedas, otros dos tipos de cambio del dólar que son de referencia para el sector productivo, como el contado con liqui y el mercado electrónico de pagos, el MEP. Esto en cuanto al tipo de cambio. Hay otras dimensiones que vale la pena también revisar. Vemos la siguiente gráfica y ahí nos aproximamos a otra realidad que tiene que ver con los mercados financieros. Acá está la euforia de la que hablaba recién. El Merval, el mercado de Buenos Aires, la bolsa de Buenos Aires, un crecimiento del 22%. Hace más de 20 años que no tiene un crecimiento de estas características. Los bonos argentinos a nivel internacional, también con una cotización por encima del 26%, casi 27% en conjunto. Y las acciones de Estados Unidos que cotizan, mejor dicho, argentinas, de empresas argentinas que cotizan en los Estados Unidos, el crecimiento fue muy fuerte hoy, 50%. Lo que tenemos graficado ahí es el Merval, y ustedes observen la Bolsa de Buenos Aires, el salto que tuvo precisamente en la jornada de hoy. Muy fuerte. Ya en el premercado, antes que abrieran, antes de las 10 de la mañana, teníamos ya, y en la madrugada, reacciones de parte de los distintos activos financieros que mostraban que había una respuesta, una aceptación, un beneplácito de parte de los operadores de esos mercados con los resultados de la selección. No es sorpresa para nadie que estén alineados con la postura de Javier Milei y su gobierno. Vemos una placa más a propósito de esto. Aquí hay un componente muy importante también, que es el riesgo país. Argentina necesita volver a los mercados de deuda, entre otras cosas, para repagar, si fuera posible ingresar el año que viene, unos 20.000 millones de dólares que va a tener que repagar en 2026. Para ingresar a los mercados necesita determinadas condiciones. No está en ellos desde el año 2018. Y uno de los aspectos centrales es bajar el riesgo país. Bajó unos 400 puntos ahora, estuvo arriba de los 1.500 hace apenas unos días, estaba al cierre de la pasada semana por encima de los 1.100 y ahora cerró en el entorno de los 700 puntos aproximadamente. Bajó casi 400 puntos básicos en este día. Es otra señal más en la misma línea. Visto esto, avanzamos y nos quedamos con un par de apreciaciones que es importante ver en la próxima placa. Argentina tiene un superávit fiscal primario, que es un muy buen dato en términos financieros, de 1.5% aproximadamente, y una inflación estable, que la ha logrado a pesar de la suba del dólar. Ha tenido la posibilidad de manejarlo de forma que no llegara eso a los precios internos de la economía. Un factor que también debe haber pesado en las elecciones, porque la inflación es un tema extremadamente sensible para los argentinos. Estos son puntos a favor, pero después tenemos un nivel de actividad económica que está estancado, el consumo está en baja, diversos indicadores, ventas de supermercados, por ejemplo, o la CAME, que es la Cámara de la Micro y Pequeña Empresa, que lo indica también, consumo en baja, los salarios reales sin crecimiento y la actividad industrial en la gran mayoría de los sectores con una notoria caída. Este es el panorama de la economía argentina en estos momentos. Por lo tanto, visto esto, ¿qué tenemos para adelante? Lo observamos ahora. Muchas interrogantes. ¿El tipo de cambio se podrá mantener? ¿Cómo actuará? Hoy no lo hizo, pero ¿qué pasará en los próximos días con el gobierno argentino? Banco Central de la República Argentina. ¿Cómo operará sobre este dólar? ¿Aprovechará esta instancia de dólar a la baja para salir a comprar, hacer reservas que necesita también para dar cumplimiento a sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional? ¿O lo dejará caer un poco más y de alguna manera, como decían algunos analistas argentinos hoy, castigará a los que se dolarizaron en los últimos días? Vamos a ver. Hoy no intervino, puede hacerlo en los próximos días. La situación fiscal es clave, no es fácil mantener los números que tiene de ese superávit primario de 1.5%. Necesita una recaudación que hoy no está muy fuerte, recaudación que depende de la actividad económica, como decíamos, que está estancada.
Las reservas las necesita recomponer porque quemó mucho para mantener el dólar dentro de la banda de flotación y esos compromisos para el año 2026, que entre otras cosas le pone una espada de Damocles muy fuerte con 20.000 millones de dólares de vencimientos de aquí a pocos meses. Eso empieza a contar. Hay dos vencimientos muy fuertes, uno que es en enero-febrero y el otro a mitad de año, y son cuestiones que plantean interrogantes. Para Uruguay, evidentemente, la primera reacción que podemos tener es todo aquello que no genere más ruido e incertidumbre está bien, que no presiona el dólar hacia el alza es una buena medida, pensando en la competitividad del país, que el humor de aquellos que acostumbran a viajar y a hacer turismo sea el más positivo posible para que vengan, pero no podemos desconocer también los otros indicadores de los que hablábamos de la economía que están hoy pesando con estancamiento y condiciones salariales y de empleo que no son las mejores para muchos argentinos. Ese es el cuadro hoy. Seguramente mañana la foto puede tener alguna variante después de esta sobrereacción que tuvieron los mercados en el día de hoy. Pasada la euforia, o sea, cuando baje la espuma. Muchas gracias, Luis. A ustedes.